Bueno, y doy la palabra para esa saludación de nuestro presidente, Juan Antonio Planas. Juan Antonio, cuando quieras. Final de cine. Sí, como ya hemos hablado mucho, y yo creo que las personas que nos están viendo en su casa lo que quieren escuchar es a Luis Alegre. Yo, si no te importa, Luis, vienes aquí ya, porque yo creo que ya hemos hablado suficientemente. Anda, déjate estar en la silla. ¿Y yo? Es que él va a serlo sentado. Bueno, pues simplemente quería resumir la presentación de mi primo Luis, que los dos procedemos de Lechago, un pueblecito de Teruel, del que nos sentimos muy orgullosos, de la España vaciada, pero su principal mérito es que además de ser profesor de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Empresariales, Ingeniería. Sobre todo es una persona que es reconocida mundialmente por sobre todo su labor en el cine español como crítico de cine. Está colaborando con la cadena SER, con Heraldo de Aragón, con El Periódico, en fin, con casi todos los medios, no solamente a nivel de Aragón, sino a nivel de España. Y sobre todo que para mí su gran logro es que es amigo prácticamente de todas las personas del mundo cultural, artístico, literario, musical. No sé cómo lo hace, pero casi todo el mundo conoce a Luis Alegre. Ha estado recientemente en el Festival de Cine de Málaga, prácticamente está en todas las ediciones de los premios Goya, en algún caso incluso en Hollywood, en los Oscar. Ha sido amigo personal del fallecido recientemente el 10º aniversario de José Antonio Labordeta, ahora también, por desgracia, de Joaquín Carbonell, de Félix Romeo, otro paisano nuestro. En fin, que es una persona amiga de todo el mundo, pero su principal virtud es que es un comunicador excelente. Veréis que es un ejemplo de... Yo que tengo que dar un curso de comunicación verbal, me gustaría comunicar como tú, Luis. Comunica perfectamente tanto la cuestión verbal como no verbal. Y ya veréis que es muy ameno. Vamos a hacer una intervención cortita, si te parece, y luego establecemos un pequeño debate con los que estáis aquí y con los que nos escuchan desde su casa. Así que te dejo la palabra y te dejo el protagonismo del vídeo. Gracias, Luis. Pues muchas gracias, primo. Es un placer estar aquí en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía con vosotros y con vosotras para hablar de algo que me gusta tanto como es el cine y también la educación, y agradezco mucho a mi primo Juan Antonio, al que quiero muchísimo desde que nací, porque él es mayor que yo. O sea que desde que nací, dicho sea de paso, desde que nací le tengo un enorme cariño, hemos compartido y compartimos muchísimas cosas, y efectivamente una de ellas es nuestro amor por Lechago. Bueno, como ha adelantado Juan Antonio, voy a hacer una intervención pues, más o menos breve, y sí que me gustaría que luego pues, estableciéramos un diálogo, un debate alrededor de lo que os pueda sugerir lo que yo os voy a contar. La verdad es que yo venía con una intención distinta de tipo de charla que iba a hacer, pero a medida que estaba pasando este rato y viéndoos a vosotros y escuchando lo que estaba escuchando, que no tiene nada que ver con el cine, pero sí que creo que voy a cambiar un poco el chip de lo que quería contar sin alejarme del tema central, ¿no? Y del título de la charla, que es Cine, Educación y Emoción. Porque, para empezar, ese título, Educación y Emoción, creo que representa muy bien la enorme capacidad que ha tenido siempre el cine de ser un instrumento y una fábrica de emociones y un instrumento para educar a la gente, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Y claro, el que también esté aquí Juan Antonio, cuya madre era prima hermana de mi padre, pues claro, me ha hecho pensar
en que el cine, como fábrica de emociones y como instrumento de educación, no ha tenido la misma presencia para todas las generaciones de españoles del siglo XX hasta ahora mismo, ¿no? Dependiendo de en qué época y dónde se haya nacido, el cine ha tenido una presencia más o menos intensa como fábrica emocional y como instrumento de educación. Y voy a hablar de mi caso porque creo que es muy representativo de muchas cosas. Además, porque también veo que aquí estáis bastante gente más o menos de mi generación y creo que vais a establecer enseguida complicidades con lo que yo pueda decir. Yo nací en el año 1962 en un pueblecito, el de Chago, como ha dicho Juan Antonio, de la provincia de Teruel. Y luego yo he tenido la oportunidad de salir del pueblo, de salir del Echago, de estudiar. A los 11 años ya me fui de Calamocha, que era donde entonces estamos viviendo, y fui a un centro que a los de mi generación seguro que os suenan, que eran las universidades laborales. Fui a una universidad laboral a los 11 años y allí estuve hasta los 14, hice sexto, séptimo, octavo de GB, y luego el BUP y el COU lo hice en la Universidad Laboral de Huesca. Luego tuve la oportunidad de venir a Zaragoza a estudiar la carrera universitaria y luego desarrollar aquí mi carrera como profesor, al mismo tiempo que mi actividad periodística y cultural, por decirlo de alguna manera. Entonces, para empezar, quiero decir una cosa que últimamente me tiene bastante obsesionado, y es que creo que los que nacimos como desde mediados de los años 50 hasta principios o mediados incluso de los años 70, finales de los 70, esa generación que puede abarcar pues 20 o 25 años, ¿no? Yo creo que pertenecemos a la generación más afortunada de la historia de España, desde muchos puntos de vista. Porque claro, si pensamos en la generación de nuestros padres, y ya no digamos también de nuestros abuelos, ellos vivieron una España muy dura. Es decir, si pienso en mis padres, mi madre, que vivía en Lechago, dejó de ir a la escuela con 11 años, cuando estalló la guerra civil. Y mi padre aún tuvo que dejar antes la escuela, a los 7 años, porque murió su padre de un infarto, y con 7 años ya tuvo que salir de la escuela para ayudar a trabajar al campo a su madre y a su tía y a su familia. Claro, para esa generación que pueden representar mis padres, sobre todo del ámbito rural, ¿no? La educación muy dura y la educación muy escasa. La educación muy escasa. Mi madre, ya digo, que dejó de ir a la escuela a los 11 y mi padre a los 7, con todo lo que eso significa. Algo que ahora mismo sería completamente inconcebible. Pero en aquella época, en aquellos años tremendos, de los años 30, la guerra civil, la posguerra, era muy habitual, ¿no? que los españoles vieran cortada la posibilidad de seguir progresando en la educación cuando eran niños. Por el contrario, nuestra generación ha tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Porque ha sido la generación, yo creo, que más universitarios ha dado en la historia del siglo XX, ¿no? También porque hubo un boom de nacimientos alrededor de los años 60, del desarrollismo de los años 60, y luego pues los universitarios en España en los años 80 fueron una cantidad enorme, ¿no? Y luego tuvimos la suerte de no padecer la precariedad, ni la dureza, ni la miseria, y de la posguerra, y también la dictadura, por lo menos los que nacimos en los primeros años 60, la vivimos un poco de refilón, ¿no? Porque cuando murió Franco yo tenía 13 años. Y
y los que sufrieron la dictadura pues fueron la generación de nuestros padres o incluso de nuestros hermanos mayores. Entonces quiero decir con esto que para la generación de mis padres, el cine, por ejemplo, fue para muchos de ellos un instrumento de educación que no pudieron tener en su vida normal. En el caso de mi madre, no, porque mi madre no salió del pueblo, ni del Echago ni de Calamocha, y el Echago evidentemente no había cine. Pero en el caso de mi padre, tuvo la suerte de salir del pueblo a trabajar como obrero de fábricas de azulejos o de fábricas de cerdos, o fue a Francia a trabajar en la vendimia, o sea, trabajos muy de obrero, de proletario. Sin embargo, él tenía una sensibilidad cultural completamente fuera de lo normal, impropia de alguien que había nacido en un pueblo como el Echago y se había criado en un pueblo como el Echago, donde no había, yo no sé si habría algún libro cuando mi padre era niño, habría muy pocos, más allá de los de la escuela, habría muy poca gente que tendría libros en casa. Y desde luego en la suya no habría libros. Sin embargo, había algo dentro de él que para mí sigue siendo un misterio, que le hizo tener inquietudes culturales relacionadas con la literatura y relacionadas también con el cine. Él aprovechó alguna estancia en un internado para pobres que había en Barbastro y al que le llevaron cuando era niño, y luego sobre todo aprovechó su estancia en lugares como Manises o los lugares cerca de París donde fue a vendimiar, para empaparse de libros en las bibliotecas y para empaparse de películas en las salas de cine. Y la personalidad de mi padre, su manera de ver el mundo, fue forjada fundamentalmente por esas experiencias culturales en la posguerra tan insólitas para alguien como él. Y yo tuve la suerte de que él me contagiara esas pasiones. Yo tuve la suerte de que cuando yo tenía 4 años y él me llevaba paseando al huerto del Echago, él me hablara de Antonio Machado, o me hablara de los poemas de Miguel Hernández, o de Rubén Darío, o de Federico García Lorca, y ya me empezara a hablar de gente como Alfred Hitchcock, o como Ingrid Bergman, o como Luis Buñuel, que por cierto, Luis Buñuel, él lo descubrió en Francia. En una de esas temporadas donde él iba a trabajar a la vendimia, alguien que vio que le gustaba el cine, le dijo, pues aquí en Francia hay un director que por lo visto nació en un pueblo de Teruel. Entonces, y dijo, un director francés nació en un pueblo de Teruel. Y entonces mi padre dice, ¿cómo que un director francés nació en un pueblo de Teruel? Le resultaba aquello muy extraño y muy llamativo, y resulta que se estaban refiriendo a Luis Buñuel, que en Francia lo consideraban francés, igual que en México, cuando estuvo durante tantos años, lo consideraban mexicano, y en cambio en España, cuando vino a hacer películas, le prohibimos 2 de las 3 que hizo. Eso también retrata bastante bien la diferente actitud y relación que se ha tenido en este país, en España, con la cultura y con la educación en general, al lado de la que se tiene en países como Francia, donde el respeto por la educación y la cultura es completamente reverencial. Y aquí, y vosotros sois gente muy sensible al asunto, pues a mí me parece completamente revelador y simbólico que a estas alturas, después de 45 años que ha muerto Franco y 42 que estamos en democracia, no hayamos podido sacar adelante un pacto educativo y cultural al margen de las ideologías, y eso me parece que es una de las grandes vergüenzas de nuestro país que tenemos que lamentar. Bueno, pues estaba hablando de que para mi padre el cine y en general la cultura, porque sabía de todo, tenía una cultura enciclopédica, le proporcionó una formación completamente al margen de la educación reglada, e hizo de él un ser muy educado, extremadamente educado, que tenía un sentido cívico extraordinario, que tenía un sentido de la tolerancia, que tenía una capacidad empática con los demás,
que era un ser muy interesante cuando hablabas con él de todo. Era alguien con una sensibilidad maravillosa. Por otro lado, mi madre, que tenía también una gran sensibilidad, aunque ella no fue cinéfila, porque ya digo que como no salió del pueblo, pues tampoco tuvo la oportunidad de cultivar eso, pero sí que tenía una gran sensibilidad hacia la educación. Entre otras cosas porque en la casa de Lechago, en nuestra casa de Lechago, se alojaban las maestras que iban a dar clase a Lechago, que estaban destinadas, que le había tocado el destino a Lechago, ¿no? Y recuerdo especialmente una maestra, Elvira Capella Doñate, que era valenciana, que vino allí a Lechago, se alojó en mi casa, era de la edad de mi madre, y se hicieron íntimas amigas. Entonces, en aquella casa, gracias a eso, en aquella casa de Lechago, donde había habido muy poca educación reglada, que se veneraba la educación, porque el contacto con las maestras y la propia carencia que existía entre mi madre y los hermanos y hermanas de mi madre, pues gente como mi madre muy sensible también, hacía que se idolatrara la educación. Y mi madre estaba pendiente de la maestra y de lo que ella decía, de lo que ella le contaba de la escuela, y hasta el punto de que mi madre, durante una ausencia, estoy hablando de primeros años 50, durante una ausencia de la maestra, de esta maestra valenciana, le dijo a mi madre que la sustituiría en la escuela para dar clase. Y ella, que había dado clase, que había estudiado hasta los 11 años, pero que luego, gracias a su iniciativa, pues aprendió muchas cosas más, estuvo una temporada dando una clase clases en Lechago, se hizo cargo de la escuela de Lechago durante una temporada. Por esto quiero decir que tanto el cine como la educación, para mí, desde que yo nací, desde que tengo memoria, pues han tenido una importancia personal muy importante, ¿no? y muy esencial para mí. Yo siempre he valorado mucho, como es natural, la educación, he valorado mucho la cultura y he valorado también la capacidad que tiene el cine para educar a la gente, para formar a la gente, para configurar la personalidad de la gente, para dar una manera de estar en el mundo y de ver la vida y como una manera de mejorarnos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación es sacarnos del estado salvaje, del estado asilvestrado y convertirnos en seres, como se decía antes, en seres de provecho, en seres decentes. A propósito de esto, voy a volver otra vez a hablar de mi madre porque hay una anécdota bastante buena de la concepción que tenía mi madre de la educación. Y digo mi madre como representante de esa generación. Para mi madre, la educación era sinónimo de decencia. Ella no entendía cuando salía en el telediario un político corrupto, no lo entendía. O sea, no le cabía en la cabeza. Su cabeza no estaba programada para digerir que un político fuera corrupto. Siempre cuando salía un político me decía, ¿y este qué estudió? Le pasó, por ejemplo, recuerdo con Rodrigo Rato, que cuando Rodrigo Rato salía todo el rato en los telediarios por las fechorías que había cometido, pues un día me dijo, pero este hombre ¿qué ha estudiado? Y yo le expliqué su currículum, inagotable currículum de Rodrigo Rato, brillantísimo currículum, se lo explico y me dice, ¿y para qué le ha servido? ¿Y para qué le ha servido? ¿No? Bueno, pues un día que estábamos viendo un telediario que no hacía más que vomitar casos de corrupción, era un político detrás de otro, se agobió tanto que me dijo, pero hijo mío, y me hizo una pregunta genial que sintetiza el espíritu de toda una época, porque va y me dice, pero hijo mío, pero ¿será verdad tanta mentira? Ya no entendía que esta gente tan educada, que había hecho tantas carreras, tantos másters en Harvard, que habían sido ministros, presidentes del Fondo Monetario Internacional, que eso sirviera para ser corrupto. O sea, no le cabía en la cabeza, o sea, le destrozaba todos los esquemas. Bueno, pues yo creo que la gente muy aficionada al cine, los grandes cinéfilos, los que han utilizado el cine y los que se han servido del cine para formarse, para educarse, os digo que hay un porcentaje menor de gente corrupta.
porque el cine educa de una manera muy particular, muy especial. Educa todo en esta vida. Educa lo que estudiamos en el colegio. Educa las personas que conoces. Educa las experiencias que tienes. Pero dentro de esas experiencias que tienes están las experiencias culturales. Y están los libros que has leído, las películas que has visto, los cuadros que has visto, los discos que has escuchado. Y todo eso educa. Educa tu manera de ver el mundo, educa tu sensibilidad y educa tu manera de relacionarte con los demás. Educa la manera que tienes de ver a los demás. Entonces yo creo que el cine tiene un poderío que no tienen otras artes, que no tiene, o la mayoría de las artes. ¿Por qué? Pues porque el cine tiene una capacidad hipnótica que no tiene ninguna otra arte. Luego, desde otro punto de vista, no ha tenido la televisión, ¿no? Pero el cine durante muchísimos años tenía el monopolio de lo audiovisual. Y la gente, cuando veía una película, se quedaba completamente encandilada, porque el cine es, de todas las artes, el que más se parece a la vida. Y por lo tanto, el que más provoca la identificación con lo que vemos. Es decir, cuando vemos una película, nos sentimos más o menos, dependiendo de la película, identificados con los personajes de la película y con lo que sienten esos personajes y con las emociones de esos personajes, ¿no? Y pueden pasar como situaciones tan potentes como que te acabes enamorando de uno de los personajes, ¿no? Que la identificación sea tan brutal que te acabes enamorando de esos personajes. De hecho, estamos hablando de cine, educación y emoción. Yo la primera emoción sentimental que experimenté, la emoción de sentirme enamorado, de verdad enamorado, pero sin ningún género de dudas, fue viendo una película. Yo tenía 8 años y con mi padre, que siempre veíamos las películas en la tele, y como él las había visto todas, él me hacía una especie de introducción de las películas, me hablaba de los actores, de las actrices, del director, me las explicaba un poco, ¿no? Porque yo era todavía muy niño, pues para que yo las entendiera mejor. Bueno, pues un día pusieron en la tele, cuando yo tenía 8 años, Del rosa al amarillo, una película española de Manuel Summers, que contaba 2 historias de amor, una protagonizada por niños y otra por ancianos en una residencia, en un asilo. Claro, yo con el episodio de la historia de amor de los niños me quedé, flipé, me quedé completamente encandilado, porque era la primera vez que yo sentía que entendía una película desde el principio hasta el final. Porque antes había visto cosas, pero como era demasiado niño se me escapaban, ¿no? Pero en ese caso lo entendí todo. Y no solo lo entendí todo, es que la historia que contaba como un niño un poco mayor que yo, como de 11 años o así, se enamoraba de una niña de su clase, de su colegio, que también de su edad, Cristina Galgo. Bueno, pues yo me sentí tan identificado con el crío que yo me enamoré brutalmente de la niña. Pero me enamoré de verdad. O sea, no creéis que es que yo era consciente de que era un amor platónico, que era un amor producido por una ficción. No, no. O sea, yo me enamoré hasta tal punto que me recuerdo esa noche completamente conmocionado, sin poder dormir, sin poder pegar ojo, pensando, ¿y qué puedo hacer yo para casarme con esta chica? Ya con 8 años. Y al día siguiente se me pasó por la cabeza irme de casa, ir a Madrid y buscar a esta chica para decirle lo que yo la quería. Pero es que poco después me pasó lo mismo, con 10 años o así, con Ingrid Bergman, viéndola en Encadenados. Digo, madre mía de mi vida. O sea, yo vi esa película, digo, pero este es el ser más maravilloso que ha habido nunca. O sea, la emoción que yo sentí viendo a Ingrid Bergman en esa película fue tal que, y esto mi padre siempre me lo recordaba, yo le escribí una carta. Le escribí una carta proponiéndole matrimonio. A Ingrid Bergman. Le escribí una carta y le dije, Ingrid, te he visto en Encadenados
creo que eres la mujer de mi vida y me gustaría casarme contigo. Entonces le firmaba y en el sobre puse Ingrid Bergman, Hollywood. ¡Pum! Y la eché al botón. De Teruel no es cualquiera. He de decir que no me respondió. Pero cuento esto por trasladaros la capacidad que para mí el cine tuvo de despertar emociones tan maravillosas como el amor. Por supuesto, a continuación de Verte el rosa al amarillo de Cristina Galbo, me parecía que esa emoción, la emoción sentimental, el estar enamorado, era tan maravilloso. Digo, bueno, es que yo me tengo que enamorar de alguna chica real. Yo me enamoré de una chica de mi clase, de Calamocha, una chica que me acuerdo perfectamente de su nombre, porque luego, tiempo después, hemos retomado la relación, vive en Zaragoza. No nos hemos vuelto a ver más que en una ocasión hace ya como más de casi 40 años. Pero me enamoré fruto de la emoción que a mí me transmitió una película. O sea que, y yo no era el único al que le pasaba eso. O sea, la capacidad que ha tenido siempre el cine, sobre todo para una determinada generación que solo conoció el cine, que se quedó hipnotizada por ese arte nuevo que era el cine, la capacidad de transmitir emociones, de hacer que la gente se sintiera enamorada o alegre, o que la gente se riera, experimentara emociones tan nobles como la alegría, u otras, como la angustia, como el miedo, como la preocupación. Y sobre todo, el cine tenía, desde el punto de vista de educar las emociones, ¿no? Tenía una capacidad increíble de que la gente empatizara con los personajes, que se pusiera en su lugar. Y claro, como los personajes eran muy diferentes, al ver películas, si tenías la suficiente sensibilidad, podías empatizar con gentes de muy diversa condición, de muy diversas generaciones, de muy diversos países, con sus problemas, con sus conflictos. Y eso es una fuente de educación emocional impresionante, impresionante. Y eso el cine lo ha tenido, insisto, en mayor medida que otras artes, entre otras cosas porque el cine es el arte más popular. Es decir, la mayor parte de los espectadores de la España de las primeras décadas del siglo XX eran espectadores analfabetos, que no sabían leer ni escribir. Y sin embargo, viendo una película, se sentían atrapados por esa historia. No podían leer, pero sí que podían seguir una película. Y sí que empatizaban con los personajes, y sí que se emocionaban con ellos, y seguían sus peripecias, y eran capaces de ponerse en su piel. Y eso yo creo que es una de las mejores maneras de enseñar a vivir, y de enseñar diferentes modos de vida, y de enseñar a ser tolerante con la gente. Porque el cine y las infinitas historias que puede contar el cine te da una medida muy amplia de la condición humana y de los diferentes aristas de la condición humana. Y te habla de lo más sublime y de lo más superficial también. Pero te habla de todo, de conflictos emocionales muy intensos, y te habla de amor, de envidia, de ambición, de rencor, de odio. Te habla de muchísimas cosas y te hace ponerte y meterte en la cabeza de los personajes. Y esa potencia, yo creo que lo que ha tenido el cine no lo ha tenido, además, luego nada, porque el cine, sobre todo el cine visto en una sala oscura y con una intimidad que proporciona la sala oscura, tiene también una potencia que no la puede tener en un televisor, ¿no? Y sobre todo en una época como la que ahora vivimos, que tiene infinidad de ventajas respecto a eso, ¿no? Pero sí que es una época tan exuberante, tan abundante de propuestas de todo tipo, ¿no? De propuestas culturales infinitas, literarias, musicales, artísticas y también audiovisuales. Ahora vivimos desde hace años la edad
dorada de las series de televisión. Pero claro, hay tal avalancha, hay tal abarrotamiento de series y de películas, de infinidad de canales, que la dispersión también hace que todo sea un poco más superficial, ¿no? Y que haya una mezcla ahí de influencias que hace que no tenga la potencia emocional que tuvo para aquellas generaciones para las cuales el cine era casi lo único que había, ¿no? Y que teníamos. Entonces, yo creo que eso es un dato y una clave muy importante para entender por qué el cine ha sido el instrumento de educación individual y colectiva y también de fábrica de emociones individual y colectiva más poderoso que ha habido y que yo creo que habrá, porque eso yo creo que es irrepetible. Así que acabo con esta intervención y estoy también a disposición para que haga esto. Pues me parece, empezamos primero con un debate aquí, de las personas que estamos en la sala, y Sí. después también las personas que nos están escuchando desde sus casas. Había pedido la palabra a Carlos, sí. La pide también alguien más por aquí, Antonio, Carmen. Sí. Decir a las personas que están en casa que pueden ir colocando sus preguntas a través del chat, que nosotros se las rebotaremos al Carlos, ponente. Antonio y Carmen Gascón. Bueno, enhorabuena, eres un comunicador, como ha dicho tu primo. Me he dado cuenta que de Teruel no es cualquiera, como decía Carbonell. Y yo te doy la razón sobre todo lo que has dicho, que el cine puede educar. Y digo puede, porque luego a la pregunta. Yo soy 11 años más viejo que tú. No se nota. Salgo de... Espera que me quite la... De Teruel no es cualquiera. Salgo de esos 20 años que tú has dicho por un poco, pero tuve la suerte de, en los años de dictadura, poder ver películas prohibidas en un momento determinado. Eso sí que era emocionante también. Sí, eran los grandes directores como Ingmar Bergman, como Pasolini, como Orson Welles, y en Cineforum. Eso es una cosa, eso es un regalo que tuvimos aquella generación y que hoy desgraciadamente no soy. Por eso yo creo que me he hecho más tolerante, no lo sé lo que dirán las personas que están a mi alrededor. Estoy de acuerdo, el cine, sobre todo el buen cine, claro, nos abrió la perspectiva, sobre todo en un momento de cerrazón autoritaria como era la España franquista. Pero ya iba mi pregunta, en este momento de la posmodernidad que estamos ahora. ¿Es lo mismo el ver cine que consumir cine? No, claro, no es lo mismo. Has dicho cosas muy interesantes en esta intervención porque efectivamente yo también me eduqué en los cineforums y era una maravilla aquellos debates. Yo, por ejemplo, al Cineclub Pignatelli, que está aquí al lado. Ahí vamos todos. Y ahí me pasé desde el año 80 que llegué a Zaragoza hasta toda la década de los 80. Me pasé los fines de semana yendo a ver películas y a comentarlas después y ahí aprendías una barbaridad. O sea, no solo disfrutabas de la película, no solo te emocionabas, sino que en los cineforums eso era también muy educativo desde todos los puntos de vista. Claro, el término que has utilizado, ver cine, consumir cine, supongo que te refieres a consumir cine como se consumen palomitas, ¿no? Eso es lo que pasa ahora. Se consumen palomitas. O sea, de una manera donde te implicas muy poco desde un punto de vista emocional, sino que lo utilizas como algo de usar y tirar, ¿no? Supongo que te refieres a eso. Me refiero. Pues no es lo mismo, pero también te digo, yo en eso no soy nada puritano. Lo que tiene una película es que cada uno puede utilizarla como quiera. Lo puede utilizar como instrumento de entretenimiento puro y duro, que me parece formidable, como un instrumento de reflexión, como un instrumento, pues eso, de establecer empatías con los personajes y de educación emocional. O sea, desde muchísimos puntos de vista. O sea, la gente va al cine para muchas cosas, ¿no? Va al cine para aprender o para reflexionar o simplemente para entretenerse, para emocionarse, para vivir emociones que normalmente la vida no le provoca porque le parece que la vida es demasiado pequeña
y quiere algo más, quiere buscar en el cine, como en otras artes, otras manifestaciones culturales, emociones, o busca excitarse de otra manera, de un punto de vista intelectual, que a lo mejor la vida no se lo pone fácil. Entonces, desde luego no es lo mismo ver películas con una actitud de usar y tirar de consumo, que ver cine con una actitud diferente, ¿no? De mimar más esa experiencia que significa ver una película. Muy bien. Pues, bueno, enhorabuena por tu participación. Mira, mi pregunta iba en relación... nosotros tuvimos de esas extrañas colaboraciones que tiene la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que hace convenios y acuerdos y colaboraciones con un montón de ámbitos, aunque sean diferentes. Fíjate, te hemos llamado hasta ti, o sea que algo muy extraño. Tuvimos hace no muchos meses aquí la participación de una actriz aragonesa, que fue Marisa Noya, que como profesora de la Escuela Municipal de Teatro impartió un curso donde, digamos, iba más allá de lo que sería el cine que tú has comentado en tu ponencia como herramienta de difusión cultural, sino me gustaría saber esa otra parte, ¿no?, que comentaba la actriz Marisa Noya. ¿Cuál es tu opinión de el cine digamos, ese mundo de interpretación como herramienta docente para la interpretación de emociones? O sea, hablabas tú de la empatía que puedes sentir con las distintas emociones a través del cine y cómo podríamos aprovechar esa escenografía, esa puesta en escena de las distintas emociones para esa intrapersonalidad emocional, transmitirla o utilizarla como herramienta docente. Me parece una herramienta docente de primerísima categoría, que tiene una potencialidad enorme. No he dicho una cosa que me parece también importante, y es que en los planes de la enseñanza primaria y secundaria en España no se estudia cine, no se estudia el mundo del audiovisual, sí que se estudia literatura, ¿no? Siempre para mí ha sido misterio que yo estudié al arcipreste de Hita, o estudié a Garcilaso de la Vega, o estudié a otros muchos escritores y poetas medievales estupendos, además me lo he pasado muy bien. Y digo, ¿y por qué no he estudiado yo a Luis Buñuel? ¿O no he estudiado yo a Berlanga, ¿no? O a Carlos Saura, o a Ingmar Bergman, o a Hitchcock, o a Billy Wilder, ¿no? Y eso también me parece que es una carencia enorme del sistema educativo, como otras, porque creo que el cine tiene un potencial para educar impresionante, por lo que he dicho antes, ¿no? Por la capacidad que tiene de que la gente se identifique con lo que ve. Y además es que hay tantas películas, hay tantos cientos de miles de películas de todo tipo y todo tipo de temas, que cualquier tema que quieras enseñar, el que quieras impartir docencia, hay películas que te pueden ayudar como casi nada a ser eficaz a la hora de transmitir una serie de valores, una serie de lecciones, una serie de conocimientos, una serie de reflexiones. Porque hay obras maestras, en la historia del cine hay muchas, y obras maestras de todos los géneros y abarcando todos los temas. Hace muy poco os recomiendo un libro en cuya presentación, por cierto, estuvo mi primo Juan Antonio, un libro que se llama Educar de Cine, que lo ha escrito un amigo escritor zaragozano, Javier Lafuente, donde hace una recopilación de como 1.300 películas, donde tienen una gran presencia los profesores y los maestros, los educadores en general. Bueno, pues para un educador, es que ese libro me parece, un educador que quiera utilizar el cine como apoyo, me parece un libro imprescindible, porque ahí hay un catálogo de películas con sus temas, con sus argumentos, con los valores que encarnan, que se podían utilizar para hablar de todos esos temas y de todos esos asuntos que se pueden tratar en una clase o en un curso o en lo que sea. O sea que sí, el cine me parece que es un instrumento, porque además es muy seductor. Es que es muy seductor, es que a la gente le gusta mucho. Cuando una película es buena, pues la gente disfruta mucho viéndola y aprende mucho de ella y luego que da motivo para hablar de muchísimas cosas.
Y eso yo creo que es muy difícil de encontrar otra herramienta cultural con tanta capacidad educativa como el cine. Muy bien, desde la web Jesús Ibáñez pregunta ¿por qué hay autoridades políticas que ponen trabas al cine y en muchas ocasiones desprestigian a sus actores como meros tirititeros? ¿Qué temen? Bueno, esto es un tema tan interesante para mí que la verdad es que no tengo tiempo de desarrollarlo, pero fíjate qué casualidad. Mi próximo proyecto es un proyecto de investigación que quiere analizar el extraño descrédito del cine español en determinados sectores y ámbitos de la sociedad española. Y le he dedicado muchísimo tiempo de mi vida a este asunto y no sé si voy a ser capaz de resumirlo. Pero yo creo que el cine se ha convertido en un territorio muy controvertido por varias razones. Pero hay una que él está insinuando muy bien y es una razón política. Pero de esto también tiene buena parte la culpa el franquismo, como de tantas cosas relacionadas con la educación y con la cultura en nuestro país, ¿no? Yo siempre pienso, digo, caray, o sea, qué relación tan extraña, ¿no? De España con sus grandes creadores, que si reparas en cómo murieron Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández, te da una pena infinita, ¿no? Porque son los tres mayores poetas seguramente del siglo XX español y uno murió en la cárcel, enfermo, otro fusilado, otro poco después de irse de España exiliado con su madre enfermo, Machado. Y me parece que es una metáfora de la tristísima relación en general que tenemos en España con la cultura y con los creadores. Y muchas veces por razones ideológicas, porque en ese caso los tres murieron así por razones ideológicas, porque no pertenecían al bando franquista. Y el franquismo educó a una serie de generaciones de cineastas que pueden ser los cineastas de mi generación y, por supuesto, mayores y también un poco más jóvenes. Claro, educó a una generación de cineastas durante el franquismo que salieron detestando el franquismo, porque los valores que el franquismo transmitía en la educación eran valores relacionados con la cultura muy tristes. Y el franquismo fue una dictadura feroz con la cultura. Y hubo muchísimos españoles que se tuvieron que exiliar. He hablado antes del caso de Buñuel. Buñuel lo llamaron para hacer Viridiana, lo llamaron entre comillas, pensando que de esa manera el franquismo se lavaba la cara porque llamaba a un reconocido hombre de izquierdas como era Buñuel, y eso que no sabían que era el Partido Comunista. Pero lo trajeron a España para rodar Viridiana y luego resulta que Viridiana les explotó en las manos porque el Vaticano la acusó de blasfema, eso hizo que la prohibieran, eso hizo que Viridiana, que es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, pues estuviera muchísimos años sin poder verla. Es decir, la política primero por culpa del franquismo, por la censura y por la persecución de la gente que no comulgaba con las ideas del franquismo, fue nefasta para el cine y provocó que muchas de las grandes películas de la historia del cine español la gente no las conozca, ¿no? Porque fueron prohibidas, porque fueron censuradas, porque fueron ninguneadas. Pero es que luego esa generación, nuestra generación, ¿no? de los que nacimos en los años 50, 60, parte de los 70, esa generación que nos educamos en el franquismo, claro, cuando esa generación de cineastas empieza a hacer cine, la inmensa mayoría es de todo menos de derechas. Porque la derecha se asocia al franquismo. Se asocia al franquismo en esa generación. Y entonces hacen obras y hacen un cine muy progresista. Entonces la España conservadora detesta a esa gente que hace esas películas progresistas. Y luego, bueno, pues ha habido acontecimientos puntuales que todavía pues han todavía disparado más ese odio, ¿no? Como alrededor de la guerra de Irak, contra la que estaba en contra la inmensa mayoría de los españoles,
pero los actores y cineastas que aparecieron en los premios Goya se declararon el no a la guerra, y entonces el gobierno de José María Aznar y en general la escuela y los medios de comunicación conservadores pues le juraron odio eterno, porque además consideraron que con lo del 11M del año siguiente y las protestas también de la gente del cine acusándoles de mentirosos, pues hicieron que perdieran las elecciones, y a partir de entonces ya fue el odio feroz de una parte de España hacia los cineastas y a los titiriteros, como se les llama de manera peyorativa. Esto es un resumen muy atropellado de algo que, insisto, me tiene obsesionado, pero que efectivamente es algo que tiene vigencia hasta tal punto que una de las preguntas va por ahí, ¿no? Muy bien, tiene la palabra la Carmen. Yo quiero darte las gracias, aunque no soy derechago, pero sabes que he ido varias veces. Merecería ser derechago. Merecería ser derechago. Pues cualquiera. Tenemos libros en derechago. Entonces, en nombre de las personas, de las muchas personas de esta generación privilegiada que hemos trabajado, que hemos disfrutado mucho del cine, seguimos aprendiendo del cine y seguimos trabajando con alumnos, padres y familias para que haya una alfabetización audiovisual que no hemos conseguido incorporar, es verdad, en los sistemas educativos. Creo que tenemos un peligro, Luis. Es que no tenemos profesores como tú que luego den los talleres de cine. Porque quizá el riesgo sería que terminamos un poco incorporando nuevos contenidos, pero sin toda esa capacidad crítica y creativa que tú tienes. En este momento las series tienen a los mejores guionistas. La capacidad de jugar con el personaje desdoblado caleidoscópicamente, como decía antes la compañera, es maravilloso. Pero en realidad la capacidad crítica y creadora no la tenemos bien, no la terminamos de organizar y nos cuesta empatizar. Entonces, yo lo que te quería preguntar, si tuviese que un titular ahora de tu conferencia, yo pondría, preguntémonos, ¿qué se idolatra en las películas que ves? El tema es que muchas veces vemos el mismo tipo de películas. Nuestros jóvenes, determinados jóvenes, solo ven un tipo de película. Y eso ahora, además, las grandes compañías de medios lo saben muy bien. Y la pregunta concreta es, fotografíame qué te vende Netflix, no quiero hacer propaganda de Netflix, cuando tú enciendes el televisor. Si hacemos una fotografía de 50 personas diferentes de diferentes barrios, nos daremos cuenta que a cada uno nos están vendiendo algo diferente. Por lo tanto, nos están anulando o pueden anularnos esa capacidad que dices tú de tener experiencias culturales porque conoces a gente diferente. Yo creo que muchas veces el cine que están viendo muchas personas no les lleva a ser una experiencia cultural porque no llegan a ver películas suficientemente variadas y diversas para que tengan la experiencia de conocer a gente diferente, cosa que a los demás en muchas ocasiones nos pasa y terminamos empatizando con el malo, porque el malo tiene algo que en el fondo también está en ti. ¿Tú crees que en este momento, cómo serían las experiencias culturales que en este momento podríamos aportar para que el cine, para las generaciones jóvenes, siga siendo una experiencia cultural? Bueno, has dicho cosas muy interesantes en tu intervención, pero a mí se me ocurre de entrada decir que efectivamente faltan profesores para poder implantar en los planes de enseñanza la enseñanza audiovisual, pero sería muy interesante formarlos también para eso, ¿no? Porque habéis empezado hoy precisamente con el tema de formación con profesores. Sí, pues yo creo que sería muy interesante formarlos, porque me parece que efectivamente vivimos tan rodeados de imágenes que educar para saber interpretar y para saber apreciar esas imágenes y esas historias audiovisuales, para saber apreciarlas bien, para saber disfrutarlas
y para que te enriquezcan desde un punto de vista cultural, intelectual, emocional, etcétera, es que me parece que es algo que debería ser prioritario, porque si algo nos rodea ahora mismo en este mundo, son imágenes, historias. Vamos, es que cuando ves las estadísticas y los datos de la cantidad de horas que emplea un español medio en ver la televisión o en ver series en las plataformas, es que es impresionante, es que ocupa mucho espacio de nuestra vida. Y me parece que merecería la pena educar eso, ¿no? Y formar profesional especializado para educar eso. Pero también te digo que si eso existiera, ahora mismo hay más oportunidades que nunca. Hay más oportunidades que nunca. Porque efectivamente está Netflix, pero también hay una plataforma Filmin, que no sé si tenéis alguno o alguna, que es una maravilla, porque hay miles de películas clásicas, miles de esas películas de Cineforum, ¿no?, que tú decías. Y ahí puedes ponerte las botas viendo cine clásico. Y en Netflix te puedes poner las botas viendo series. Y hay otra plataforma, Flixolé, donde te puedes poner las botas viendo cine español. Y luego está HBO, y está Movistar, hay una oferta abrumadora. Claro, el problema es tener criterio para seleccionar bien. Tener criterio. Y que te hayan educado ese criterio. Porque si te abandonas a la facilidad y te abandonas a lo primero que te meten por los ojos, pues efectivamente pasa lo que tú dices. Con lo cual, me parece que es un tema muy interesante, pero que vuelve otra vez a lo que yo trato de transmitir, la necesidad, creo, de introducir el lenguaje audiovisual en general. Cine, películas, televisión, series, publicidad, es decir, todo lo que nos rodea, que es audiovisual, todo lo que ahora mismo tiene una presencia abrumadora en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana, que alguien enseñe a interpretarlo, que alguien enseñe a disfrutarlo, para que podamos ser capaces de seleccionar bien y, por lo tanto, de que nos enriquezca desde un punto de vista intelectual y cultural. Tenemos una reflexión de Jessica Galarreta en la que dice: la mayoría valora una película en relación a lo que sería el modelo clásico, en lugar de valorarla solo en relación a sí misma y a su director. Hasta que no nos demos cuenta de que el cine sigue cambiando, evolucionando, buscando su forma, seguiremos estancados y el cine seguirá desaprovechado en todo su potencial educativo. Muchísimas gracias, Jessica, por tu reflexión. Y tiene la palabra el compañero, una pregunta más. Juan Izuel. Sí, bueno, yo quería primero dar las gracias por todo lo que nos has contado, Luis. Y como educador, yo soy tutor de sexto y doy clase de religión en la ESO. Yo creo que hay como un cambio de paradigma respecto al cine que quizás debería llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de educar la mirada de una manera sistemática, no como una especie de, transversal, de que todo el mundo tiene que hacer, que al final no lo hacemos, sino sistemática. Por una sencilla razón. Lo primero que has dicho tú es muy importante. Tu padre veía cine contigo. Hoy, muchísimos padres que tienen entre 30 y 40 años les han puesto un televisor a sus hijos en su cuarto y la experiencia de ver el cine en familia prácticamente ha desaparecido. Eso es, a lo mejor habría que hacer un estudio sobre eso. Segundo, estamos hablando un poco de aquella famosa frase de Herbert Marcuse, el hombre unidimensional. Si a mí me dan muchas alternativas, pero no me dan criterios. Si a mí, por ejemplo, me gusta el anime, pues veré anime. Si me gustan las películas de thrillers, venga. Y si me gustan las películas de guerra, solo porque es que tengo tantas posibilidades que hace. Los chavales de hoy en día, nosotros cuando nos poníamos ante la 1, yo soy de Sariñena, no llegaba a las 2. Y los que eran de Zaragoza, que tenían 2 canales, ¿qué ocurría en nuestra generación? Que tú te ponías allí y comías de todo. Te comías el documental de Félix Rodríguez de la Fuente que te educaba sobre los animales. Te comías un documental sobre cualquier tema científico, pero luego llegaban las noticias y las tenías que ver porque era el momento de ver las noticias. Nuestros hijos están creciendo en un monocultivo y necesitamos
educarlas también la mirada para que aprecien cine romántico, cine cómico. Por ejemplo, están riendo a mandíbula batiente, por ejemplo, ante los youtubers, y sin embargo les pones el club de la comedia, y hablando de algo que merece la pena, no son capaces de apreciarlo, porque es otro mundo. Entonces, educar la mirada, muy importante para que lo que nos has contado se haga más realidad. Muchísimas gracias por tu reflexión. Desde la web, María José nos pregunta, ¿sería posible preinscribirnos un menú cinematográfico que permitiera a nuestro alumnado reflexionar sobre nuestra realidad actual? ¿Cómo? ¿Sería posible prescribirnos en un menú cinematográfico que permitiera a nuestro alumnado reflexionar sobre nuestra realidad actual? O sea, películas, Sí. películas concretas. El libro que has comentado. Películas concretas. Pues tendría que pensarlo. La realidad actual, es que la realidad actual es tan convulsa, tan cambiante. Concretamente la realidad actual de la pandemia. Hay películas que profetizaron a su manera una pandemia, pero no llegaron tan lejos como la realidad. O sea, la realidad ha destrozado cualquier fantasía, cualquier distopía. O sea, ha estado por encima de las mayores distopías. Creo que las películas que puedan servirnos para analizar y reflexionar sobre la realidad actual están por hacer. Y seguramente ya se están escribiendo. Pero falta perspectiva también, ¿no?, sobre la realidad actual. Pero si se refiere la realidad actual a este momento que vivimos, yo lo que antes comentaba con alguno de vosotros, claro, si ahora se hacen películas ambientadas en la España del 2020, los personajes tendrán que salir con mascarilla, naturalmente, si quieren ser fieles a la realidad, ¿no? Y esto está siendo un tsunami para todo, para nuestra vida cotidiana, para la cultura, para todo. Y también, por supuesto, pues para el cine y para la manera incluso de concebir y de escribir las historias, ¿no? Pero sobre la realidad actual es que ahora mismo todavía no existen películas capaces de analizarlas. Se han hecho algunas cosas de manera muy rápida, muy atropellada, cortos, series sobre la pandemia, pero todavía no hay una obra de referencia porque es que estamos en mitad del cogollo todavía, ¿no? Muy bien, pues nuestra última pregunta para tu primo, Juan Antonio. Pues nada, te felicito una vez más, a pesar de que está muy afectado por la muerte de personas muy queridas por ti, pero nos has dado un buen ejemplo de comunicación. Muchas gracias, primo. Y estás muy inspirado y da gusto escucharte como siempre. Pero bueno, yo voy en la línea que decía Juan y Fuel, que esta mañana precisamente en la radio estaba escuchando un informe que me ha impresionado mucho, que decía que a los 12 años en España el 80% de los niños ve sistemáticamente cine porno. ¿A los 12? A los 12. Y el 40% de las niñas. Entonces mi pregunta, ya sé que es complicada, ¿hasta qué punto el machismo, la xenofobia, el radicalismo, en fin, todo este tipo de posiciones tan extremas se puede ver influenciado por ese tipo de películas o aficiones, lo que están diciendo? Bueno, es que lo que me estás contando es terrorífico. O sea, que haya niños que tengan acceso a películas pornográficas, que me parece alucinante que haya muchísimos, ¿no? Y que no haya control sobre esos niños y sobre sus móviles. Que para empezar, vamos, es que yo creo que un niño de 12 años no debería tener móvil. O sea, sobre todo que lo pudiera manejar de manera individual, es que me parece una cosa alucinante. No doy crédito. Y claro, esos niños, igual que acceden a películas porno, pueden acceder a películas que potencien la intolerancia, el machismo, la xenofobia, el odio al otro. Y eso, bueno, es que igual que he dicho que el cine tiene una capacidad educativa enorme para transmitir valores nobles, también el cine y lo audiovisual en general tiene una capacidad enorme para transmitir valores innobles.
y puede ser un arma muy peligrosa, mal utilizada, ¿no? O utilizada en un momento tan inadecuado como la infancia. O sea, es que eso me parece de escalofrío, ¿no? Parece de escalofrío. Pues bueno, podríamos estar aquí muchísimo rato, pero creo que nos dejamos para otra ocasión de seguir escuchando. Ha sido un Así placer. que muchísimas gracias por tu intervención y gracias por tu colaboración. Únicamente, bueno, agradecer a todos los asistentes presenciales y virtuales a este acto inaugural de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. A todos los intervinientes, gracias por vuestra participación, que siempre de calidad, y así a través de las redes también te agradece la compañera Silvia Oria y otros muchos vuestra disponibilidad siempre para con esta asociación. Yo, para despedir este acto, me gustaría hacer mías unas palabras de Sergio Calleja, que escribió una carta que podéis encontrar en internet a todos sus alumnos. Yo solamente voy a citar el último párrafo porque me parece que es una manera también de despedir este acto, ¿no? Después de ese cine, ¿no? que nos ha contado Alegre. Al final, ha tenido que ser un virus y no un filósofo, como yo pensaba, quien nos remueve la conciencia y nos enseñe qué es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras casas, que hoy son más que nunca nuestras cavernas, será otra la realidad que nos encontremos, más verdadera, más humana, más real, más viva. De esta saldremos siendo mejores, sabiendo que el bien, la belleza y la verdad llegarán. Y después de este invierno sabremos que llegará nuestra primavera. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Ojalá.